Hola, buenas noches. Me encantó el himno, no sé si está Edgardo por ahí todavía. Las primeras palabras decían a la batalla, oh buen cristiano. Tanto el himno que escuchamos y también las oraciones nos llevan a pensar en algo que es sumamente importante para cada uno de nosotros. Yo les quiero invitar a que busquen en sus Biblias, en la carta a los Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer un solo versículo allí, rápidamente, el capítulo 1 de Filipenses, versículo 27. 1, 27 de Filipenses, dice allí: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eh, si ustedes leen de corrido esta preciosa carta de cuatro capítulos, los temas pueden ser divididos justamente por cada inicio de cada capítulo. En primer lugar, el capítulo 1 nos habla acerca de el propósito de Cristo para nosotros. El segundo capítulo nos habla de lo que tiene que ver con el modelo que nosotros tenemos que seguir. El capítulo 3 nos habla del galardón y el capítulo 4 nos habla del propósito, de la provisión de Dios. También alguien habló y dijo que la carta a los filipenses tiene mucho que ver con la mente, ¿sí? Y dividió justamente esta epístola en lo que significa la mente íntegra, la mente sumisa, la mente espiritual y la mente segura. Ustedes van al capítulo 4 de Filipenses, se acuerdan allí en el versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, dice, eh, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Ahora, es sumamente interesante observar que en los 4 capítulos de esta epístola hay una palabra que quizás no se menciona, pero que llena todo el contenido de la carta a los filipenses, que es la actitud. La actitud. Eh, Leímos allí en el primer capítulo que el apóstol Pablo está instando a los hermanos de Filipos a que se comporten como es justamente digno del Evangelio. Pablo estaba en prisión, ¿sí? Y desde allí escribe esto. Y en otras versiones de la Biblia eh, dice: pase lo que pase, compórtense como es digno del Evangelio. Esto quiere decir, vaya a veros yo o no, ¿sí? Compórtense como es digno del Evangelio de Jesucristo. Es decir, sin importar las perturbaciones inesperadas, las frustraciones, sin importar las dificultades que se crucen en nuestro camino, lo importante es que cada uno de nosotros podamos cultivar una actitud como la del Señor Jesús. Alguien dijo que nuestra actitud determina nuestra altitud. ¿Se entiende? Nuestra actitud determina nuestra altitud. Por supuesto que hay actitudes buenas y hay actitudes malas, ¿eh? Si uno ve un partido de fútbol, ¿sí? Hay veces que un defensor va con una mala actitud, ¿sí? Para lastimar al delantero, y hay otros que van de una forma mucho más tranquila, tratando de quitar la pelota sin agredir. El apóstol Pablo lo que nos está hablando es de la actitud, que es una manera de estar dispuesto a comportarnos o a obrar benévolamente. Eso es lo que el apóstol Pablo
menciona en esta carta. A la sociedad en la cual vivimos hoy no le interesa nuestra actitud. No le interesa la actitud benévola de nadie. Cuando uno observa todo lo que tenemos alrededor, parecería que esta palabra, actitud, está caída del diccionario. No le interesa absolutamente la repercusión de las actitudes de la gente. Es increíble, pero cada vez que uno pone el noticiero o lee el diario, siempre hay cuestiones de actitudes, ¿sí?, que llevan inclusive hasta la muerte de otro. El apóstol Pablo menciona la actitud como algo indispensable en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir, ¿sí?, que habla la palabra de Dios allí, se puede traducir también como actitud. Es decir, haya en vosotros la actitud que hubo en Cristo Jesús. El cual dice la palabra de Dios allí: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando uno escucha esta palabra aferrarse, quizás viene a nuestra mente la imagen de un puño cerrado, golpeando una mesa, un escritorio, exigiendo que se respeten nuestros derechos, que se hagan las cosas como nosotros queremos, que se cumplan los gustos que nosotros queremos, que se defiendan los privilegios que nosotros pretendemos, que se atiendan todas nuestras necesidades y que se consideren todas y nada más que nuestras opiniones. Este es el proceder de una persona que vive solamente para sí misma. Ahora, el apóstol Pablo está hablando de demostrar humildad y generosidad en lo que tiene que ver con las relaciones. Una buena actitud siempre abre una puerta. Una buena actitud siempre abre una puerta. Y demuestra también, lógicamente, nuestra transformación en Cristo Jesús. Cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y lo hemos aceptado como único y suficiente Salvador, hemos entendido la obra que Él hizo por cada uno de nosotros, ¿sí?, la palabra de Dios dice que nosotros somos transformados, ¿sí? Efesios capítulo 5, versículo 1, dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. De la misma manera que a los chicos, a los niños, les gusta imitar las diferentes acciones de los mayores o lo que hablan, ¿sí? También se nos insta a nosotros a imitar y a ser un ejemplo del comportamiento del Señor. Allí en Mateo capítulo 5, verso 16, ¿se acuerdan? Dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús mantuvo una actitud perfecta en cada situación. Oraba por todo y nada le preocupaba. Nosotros también deberíamos buscar la guía de Dios en cada aspecto de nuestra vida, para que el Señor nos guíe y nos muestre cuál es su buena voluntad sobre nosotros. La actitud de Jesús nunca fue el ponerse ni a la defensiva o desalentar. Su objetivo justamente era el complacer justamente la voluntad del Padre. Ahí lo tenemos en Juan capítulo 6, verso 38, donde dice que yo he venido a hacer, ¿sí?, la voluntad del Padre. En medio de las pruebas, Jesús fue paciente, ¿sí? En medio del sufrimiento, Él estaba lleno de esperanza.
En medio de la bendición, él fue humilde. Incluso en medio de la burla, del abuso y de la hostilidad a que fue expuesto en muchas oportunidades, dice Primera Pedro, capítulo 2, versículo 23, que él no respondía con maldición, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Cuando Pablo escribe que nuestra actitud debe ser la misma que la del Señor Jesús, había resumido en los dos últimos versículos cuál era esa actitud: anegación, humildad y servicio. Dice allí el capítulo 2 de Filipenses, versos 3 y 4, nada hagáis, ¿se acuerdan?, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En otras palabras, la actitud de un cristiano debe reflejar, de cada uno de nosotros debe reflejar esa conducta y obviamente debe estar centrada en las necesidades y en los intereses de los demás, de los que nos rodean. Cuando el Señor vino a este mundo, estableció una nueva actitud hacia las relaciones con cada uno. Un día, cuando, ¿se acuerdan?, sus discípulos estaban allí cerca de ellos, cerca de él, Jesús dijo en Mateo 20, 25, 28, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos enseña que cuando nos preocupamos por nuestras propias cosas, por nosotros mismos, por lo que nos sucede, muchas veces provocamos conflictos y otros problemas con las personas que conocemos y que nos rodean. Es decir, cuando centramos nuestra preocupación en nosotros mismos, ¿sí?, y no tenemos la perspectiva o la capacidad de ensanchar nuestra visión para ver las necesidades de los demás, muchas veces acarreamos problemas. En su lugar, Dios, el Señor, quiere que tengamos un compromiso serio y bondadoso respecto a las preocupaciones de los demás. Vamos a ver tres cosas nada más y terminamos. En primer lugar, una buena actitud marca la diferencia en nuestro viejo hombre y el nuevo. Una buena actitud marca la diferencia entre nuestro viejo hombre y el nuevo. Pablo habla más acerca de esta actitud, semejante a la del Señor, en su carta también a los Efesios, ¿sí? En el capítulo 4, versículo 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como dijimos, una buena actitud abre puertas y demuestra la transformación que tenemos en Jesús. Si Cristo nos ha perdonado y ha sido renovada nuestra mente y nuestro corazón, ¿sí?, también tenemos que preocuparnos por la gente que nos rodea. También debe ser cambiado y transformado nuestro comportamiento. Muchas veces creemos en el Señor Jesús, muchas veces cada uno de nosotros leemos la Biblia, estamos acostumbrados a ir a la iglesia, pero muchas veces nuestro comportamiento, y estoy hablando de mi comportamiento, no es el comportamiento que quizás
el Señor quisiera de una persona como yo? A ver, el Señor nos ha posicionado, ¿sí?, con su muerte en la cruz, cuando le hemos aceptado, en una nueva manera de vivir. Pero paralelamente a eso, nosotros tenemos que dar el paso de vivir, ¿sí?, en esa vida que el Señor nos ha puesto por la obra en la cruz. No cabe duda que es muy importante todo esto para la convivencia en la casa, en la iglesia, en el trabajo, todas las actitudes buenas y benévolas que podamos tener en nuestra vida. Las actitudes también van a determinar seguramente el éxito o el fracaso en todo lo que hagamos. Como dijimos, una buena actitud siempre abre una puerta. Cada vez que intentamos controlar nosotros mismos, nuestras circunstancias, cuando tratamos de, eh, de manejar nuestro futuro, ¿sí? Y la gente alrededor de nosotros, manejar la gente alrededor de nosotros, solo estamos demostrando que queremos quizás ser como Dios, pero por el contrario, lo que el Señor quiere es que seamos como Él, ¿sí?, adquiriendo, en primer lugar, sus valores, sus actitudes y su carácter. Tenemos un llamado, como lo describe el apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 4, 23, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Para despojarnos del viejo hombre que está viciado, es decir, para poder comenzar a dejar de ser quienes éramos y llegar a ser quien Dios quiere que seamos, necesitamos tener una renovación en nuestra mente. Solo Cristo puede renovarnos, solo el Señor. Solos no podemos llegar a ningún lugar. Tenemos una realidad que nos traiciona. Solo Cristo es aquel que puede vencer cada problema que tenemos en nuestra vida. El Espíritu Santo nos ha dado claridad de nuestra condición. Debemos siempre tener en mente que el objetivo final de Dios para nosotros, para sus hijos, no es nuestra comodidad, sino la transformación permanente de nuestra mente en una actitud de piedad. Él quiere que crezcamos, ¿sí?, espiritualmente para ser como el Señor. Esto no significa perder nuestra personalidad o convertirnos en alguna especie de clon que no piensa. De ninguna manera. Ustedes se acordarán cuando Jesús llega allí al mar de Galilea y pone su mirada en Pedro, ¿sí?, y también en los otros discípulos. Nunca cambió la condición de lo que Pedro era. Pedro era un pescador, ¿sí?, y lo hizo pescador de hombres, ¿sí? Cuando lo ve a Juan, ¿sí?, que estaba remendando las redes, ¿sí?, allí en la playa, ¿sí?, no cambió lo que él era, lo utilizó de una manera tan especial como aquel pastor que remienda permanentemente, ¿sí?, las situaciones y la problemática de la gente que lo rodea. El Señor vio a Pedro, que era un pescador, ¿sí?, y lo hizo pescador de hombres. Pedro predicaba allí en el capítulo 3 de Hechos. Lo vio a Juan remendando, ¿sí?, y Juan era aquel pastor, ¿sí?, que estaba permanentemente sobre los demás. También dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Es la voluntad de Dios que desarrollemos cada uno de nosotros la clase de mentalidad descrita en las bienaventuranzas, allí en Mateo capítulo 5, que mostremos el fruto del Espíritu, que nos dice Gálatas capítulo 5, que imitemos los principios del gran capítulo del amor del apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 13, y que nos esforcemos para modelar nuestras vidas conforme a las características de Pedro de una vida efectiva y productiva, como menciona allí su segunda carta en el capítulo 1, versículos 5 al 8. En segundo lugar, una buena actitud es la demostración de una nueva vida en Cristo. La palabra de Dios nos declara en Colosenses capítulo 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, dice, andad en Él, andad en Él. Cuando el apóstol nos dice que nos vistamos del nuevo hombre, quiere decir que debemos tomar una decisión consciente, cada uno de nosotros, momento a momento, de depender del poder del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para que transforme nuestra vida semejante a la del Señor. Es un proceso continuo que nunca deja de ser. Es un proceso que nunca deja de ser. Las buenas actitudes están fundamentadas en esto. En primer lugar, por la práctica de la justicia. Practicar la justicia justamente es hacer lo correcto, es hacer lo honesto, es hacer lo de buen nombre, como dice allí el capítulo 4 de Filipenses, en mantenerse en equilibrio en nuestra vida espiritual. Las buenas actitudes están fundamentadas también por vivir en santidad. Es vivir apartado para Dios en todo lo que hagamos, es desechar todo lo que no proviene del Señor y pensar antes de hacer las cosas. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Sería la pregunta que nos deberíamos hacer. Y por último, las buenas actitudes están fundamentadas por siempre andar en la verdad. Siempre andar en la verdad. Andar y vivir en la verdad nos da credibilidad. Nos da credibilidad de lo que somos y de lo que predicamos con integridad. Vieron que hoy la palabra creer está puesta de moda. Hace un tiempo algún hombre la instaló, ¿sí?, en el ámbito del deporte, ¿sí?, cuando tenía que ir a jugar un partido, un segundo partido, una revancha, y decía, crean. Se instaló y a partir de ahí la usaron un montón, ¿sí? Cuando estábamos ahí en pleno mundial, después del primer partido, ¿sí?, todos decían, hay que creer, hay que creer. Cuanto más, ¿sí?, cuanto más cada uno de nosotros tenemos que andar y vivir en la verdad para que cada uno de nosotros tengamos credibilidad en medio de nuestra sociedad. Tercero, y por último, una buena actitud tiene el poder de mantenernos positivos aún frente al negativismo de los demás. ¿Se acuerdan en Números capítulo 14, versículo 1 al 9? No lo vamos a ver por el tiempo, pero la palabra de Dios nos dice que Moisés envió a 2 espías a reconocer la tierra prometida. De los 12 espías que habían ido, que fueron enviados por Moisés a reconocer esa tierra, 10 volvieron con actitudes negativas. Solamente 2 vinieron con la actitud correcta. Lo único que hicieron estos 10 fue contagiar al pueblo el temor y el desánimo. ¿Sí? Pero tanto Caleb como Josué, ¿sí?, le dijeron al pueblo que en verdad la tierra prometida era una tierra de gigantes, era una tierra que aparentemente era difícil conquistar, ¿sí?, pero ellos tenían en su corazón la fe que Dios lo había mandado allí y que Dios era mucho más que todo lo que había allí, que Dios era mucho más poderoso, más grande, más gigante que todos los gigantes de aquella tierra, ¿sí?
Dos volvieron con una actitud positiva. Finalmente, las actitudes tienen el poder de cambiar nuestro rumbo. Nuestro rumbo, nuestras vidas y nuestros propósitos. Por eso el apóstol comienza allí en esta preciosa carta diciendo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Recordemos siempre que una buena actitud es una llave que abre siempre puertas para que corra permanentemente la palabra de Dios en el lugar donde estemos. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga en esta noche y muchas gracias por compartir la palabra con ustedes.